parto pretérmino es cuando hay una presencia dinámica uterina regular que se asocia a modificaciones cervicales progresivas, es decir, hay una dinámica uterina regular que nos va a producir una dilatación, que va a producir un borramiento, en gestantes que tengan las membranas amnióticas íntegras desde la semana 22 hasta la semana 36. Ahí estamos hablando de que puede haber una amenaza de parto pretérmino. La mayoría de veces, pues tenemos que tener en cuenta que no, o sea, de las pacientes que van a ingresar con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, la verdad es que el riesgo de que ellas desencadenen un parto prematuro es demasiado bajo. Y pues para poder predecir en qué casos sí puede producirse un parto pretérmino espontáneo, hay varias herramientas, principalmente son las ecográficas, pero también hay algunas bioquímicas. Bioquímicas como cuáles, como la fibronectina fetal, el factor de unión de proteínas eh, de insulina, la microglobulina alfa 1 placentaria, y las ecográficas son son las mejores, son las que pueden, pues es el mejor predictor para uno pensar en un parto pretérmino, y la principal es la cervicometría. Esta imagencita es muy importante, esta imagencita que acabo de proyectar, y la verdad de la charla creo que sería uno de los puntos más importantes. Una cervicometría normal depende de la semana gestacional. Antes de las 28 semanas, la cervicometría debería estar en 25 milímetros, entre la 28 y la 32 de 20 y después de la 32 de 15. Entonces, valores por debajo de estos en esas semanas estacionales nos pueden estar haciendo pensar que la paciente pues puede tener un parto pretérmino. Normalmente él lo va como a mostrar en percentiles. Si el percentil es menor de 10, hay un alto riesgo de que haya un parto pretérmino en los siguientes 7 días. Si el percentil está entre 10 y 30, el riesgo pues es moderado. Y si el percentil es mayor de 30%, pues hay un riesgo menor del 50% de que se produzca el parto pretérmino. Su etiología realmente es multifactorial. La mayoría de veces, la mayoría de los casos son idiopáticas, pero también pueden presentarse, por ejemplo, por sobredistensión uterina, pacientes con polidramnios, pacientes con gestación múltiple, es decir, gemelos, mellizos, trillizos, sí pueden presentar riesgo de que tengan parto pretérmino. Y pues también la infección, la inflamación intramniótica subclínica es bastante importante. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Bueno, entonces nos llega la paciente que va a consultar por una sintomatología que pues tiene dinámica uterina regular. Lo primero que tenemos que hacer es datar la gestación. Importante preguntarle a la madre si tiene pues pedirle la ecografía de primer trimestre para poder datar la gestación. Luego vamos a hacer una anamnesis que vaya dirigida a identificar aquellos factores de riesgo que nos puedan hacer pensar que la paciente tiene una amenaza de parto pretérmino. También debemos hacer una anamnesis enfocada en la presencia de otras patologías concomitantes que nos lleven a contraindicar la tocólisis. ¿Qué es la tocólisis? Primero que todo, pues es aquel procedimiento que nosotros vamos a hacer, vamos a darle al paciente medicamentos para que se reduzcan la fuerza, la frecuencia de las contracciones y pues así mejore el flujo sanguíneo, mejore el bienestar del feto como tal, ir frenando esta dinámica uterina regular. Luego de hacer esa anamnesis, vamos a hacer una exploración física con el fin de descartar que haya otro origen de dolor o haya otro origen de la dinámica uterina. Ejemplo, hace días teníamos una paciente que consultó igual con una dinámica uterina, con un posible parto pretérmino. Se le hizo la cervicometría daba 41, es decir, que la paciente no tenía una cervicometría que nos hiciera pensar en un parto pretérmino, y se le terminó pidiendo un ecodoppler de vías urinarias. Y eso demostró una hidronefrosis, y esa hidronefrosis de riñón derecho era lo que le estaba provocando a la paciente la dinámica uterina y el dolor que presentaba. Entonces, pues es importante pensar también en que pueden haber otras etiologías y no directamente el parto pretérmino. De cuarto, pues hacer una exploración obstétrica que tiene que incluir primero, pues comprobar que hay frecuencia cardíaca fetal positiva, la valoración del abdomen, comprobando la altura uterina, haciendo la palpación, etcétera. Con el espéculo, pues podemos visualizar el cervix para descartar que haya amniorexis, recordar que la amniorexis es la ruptura prematura de membrana o metrorragia. La más importante que ya la hemos mencionado es la cervicometría, hacer tacto vaginal en caso de que la cervicometría no funcione para poder valorar el índice de Bishop y pues
ver cómo está en cuanto a maduración el cervix de la paciente. Y el registro cardiotocográfico que pues, nos va a ayudar a determinar la dinámica uterina y descartar signos de que haya eh, sufrimiento fetal. Entonces, recordar el índice de Bishop que nos va a ayudar a determinar la posibilidad de inducir el trabajo de parto según la maduración cervical. Se basa en 5 elementos importantes: la dilatación, el borramiento, la posición, la consistencia y la altura de la presentación. A cada uno de ellos le vamos a dar pues un puntaje según lo que muestre la tabla. Y tenemos que si el puntaje es menor a 5, tenemos un cervix inmaduro que inicialmente lo vamos a inducir a madurar con prostaglandinas. Si es mayor de 5 es favorable y ya se puede hacer una inducción con oxitocina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero con esta paciente? Evaluar el riesgo. Entonces, hay pacientes, se va a considerar que la paciente es de alto riesgo cuando tenga uno de estos criterios. Primero, clínicos, que tenga un parto pretérmino anterior antes de la semana 34, que tenga una pérdida gestacional tardía, es decir, después de las 17 semanas de gestación, o que tenga gestación múltiples. Con cualquiera de estos tres podemos considerar que la paciente tiene criterios clínicos para un parto, una amenaza de parto pretérmino de alto riesgo. Que la paciente tenga un cervix corto, es decir, que tenga un Bishop de más de 5 y que tenga criterios ecográficos como por pues, lo que ya habíamos hablado de la cervicometría. Entonces, una longitud de menos de 25 antes de las 28 semanas, de menos de 20 entre las 28 y las 32 y de menos de 15 después de las 32. Entonces, eso nos hace pensar en un cervix corto, es decir, que la paciente tiene alto riesgo de presentar un parto pretérmino. Y cuando hablamos de que es un bajo riesgo, cuando no haya ninguno de los criterios que acabamos de mencionar, las pacientes que tienen bajo riesgo o que tengan alto riesgo, pero solamente con criterios clínicos, es decir, que no tengan modificaciones cervicales, realmente la posibilidad de que ella haga un parto pretérmino espontáneo es baja. En esos casos, pues, se puede recomendar reposo, observarla a las 2-3 horas y valorar si hay cambios en las condiciones cervicales y administrar tocolíticos como el nifedipino, que más adelante los voy a mencionar. Entonces, tenemos a la paciente que tiene modificaciones cervicales, pero que no tiene dinámica uterina regular. A ella, pues, inicialmente que no haga actividades laborales, es decir, que evite estar de pie mucho tiempo y seguir evaluando según la evolución clínica, es decir, es como un manejo expectante. Pero tenemos a la paciente que tiene un alto riesgo porque tiene un cervix corto, porque tiene una dinámica uterina regular, entonces inicialmente hay que darle ingreso, darle ingreso con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino y pensar en que puede haber un riesgo de parto inminente, que es el que se puede producir en las próximas 4 a 6 horas, si por ejemplo tiene una longitud cervical de menos de 15 luego de las 32 semanas, si por ejemplo tiene ya dilatación, tiene borramiento, si tiene dinámica uterina, a pesar de que le estemos dando tocolítico, entonces es una paciente de alto riesgo que es mejor darle ingreso. Hay otras pruebas complementarias, además del registro cardiotocográfico y de la ecografía que se hace en urgencias que debemos tener en cuenta. Primero, la ecografía fetal, para ver la estática fetal, ver cómo está el líquido amniótico, ver la placenta, hacer la biometría fetal. Pedirle la analítica sanguínea, el PCR, la coagulación, el hemograma, toda la batería bioquímica. Hacerle un cultivo vaginorrectal si la paciente no se había hecho uno en las 5 semanas anteriores, pedirle un urocultivo, pedir pruebas rápidas para enfermedades de transmisión sexual en las poblaciones de riesgo y hacer la amniocentesis diagnóstica, pero esto se propone en gestaciones que son únicas, que tienen menos de 32 semanas y que no encontramos ninguna etiología que nos ayude a justificar la dinámica uterina, entonces podemos pedir una amniocentesis diagnóstica para buscar una infección, una posible infección intraamniótica como causa de la dinámica uterina. ¿Qué intervenciones antenatales tenemos que hacer? Entonces, pues se puede pensar primero en corticoides. Se ha demostrado que un ciclo de corticoides entre la 24 y la 36 semanas reduce la morbimortalidad neonatal, es decir, hacer la maduración pulmonar en los pacientes que tengan amenaza de parto pretérmino entre la 24 y la 33, 36, un solo ciclo. ¿De qué? De betametasona a dexametasona. Betametasona intramuscular son 12 miligramos en 24 horas durante 2 días. Y la dexa son 6 miligramos en 24 horas repartidas en 4 dosis. Los tocolíticos. Bueno, los tocolíticos, ellos no reducen el riesgo ni mejoran los resultados neonatales,
pero ellos pueden inhibir la dinámica uterina al menos 48 horas. Es decir, nos van a dar una ventana de más o menos unas 48 horas que nos podría permitir, primero, completar el esquema de maduración pulmonar, de pronto darle neuroprofilaxis a la paciente y si, por ejemplo, nosotros estamos en un área rural, tenemos un tocolítico, podríamos aplicarlo y nos da una ventana de hacer el traslado a la paciente a un centro hospitalario de más complejidad que pueda de verdad asistir a la paciente. Los tocolíticos más usados son los bloqueantes de canal de calcio como el nifedipino, los antagonistas de los receptores de oxitocina como el atosiban y los inhibidores de las prostaglandinas como la indometacina. El más importante, bueno, el que más se utiliza es el nifedipino. Él viene en dos presentaciones principalmente, la solución oral o la cápsula oral. La solución oral lo que se da son 3 mililitros, pueden ser esto 3 mililitros en 6 a 8 horas sin llegar a superar los 32. Y la cápsula oral se da inicialmente una cápsula de 20 miligramos y luego se da 20 miligramos cada 6 horas en 48 horas. Pero hay que tener especial atención en que el nifedipino puede tener efectos secundarios como la cefalea y la hipotensión, que pues nos podrían estar haciendo pensar que debemos cambiar de tocolítico. La neuroprofilaxis, si se hace entre las 32 y las 34 semanas, ha demostrado que reduce el riesgo de que se presente parálisis cerebral a los 2 años. Entonces, lo que se hace es que se administra sulfato de magnesio en las gestantes en las que sospechemos que va a tener un parto inminente en las siguientes 24 horas, antes de las 32 semanas. Se da un bolo inicial de 4 gramos en 20 a 30 minutos y luego se da una infusión de 1 gramo por hora, máximo durante 12 horas. Los antibióticos, bueno, generalmente no se recomiendan los antibióticos, pero entonces tenemos una paciente que tiene un diagnóstico de infección intramniótica o sospechamos que tiene un diagnóstico de infección intramniótica, le mandamos a hacer el cultivo y mientras esperamos el cultivo no le damos nada, no, pues inicialmente podríamos usar unos antibióticos de amplio espectro. Lo recomendado es ampicilina intravenosa 2 gramos cada 6 horas, ceftriaxona intravenosa 1 gramo cada 12 horas y claritromicina bioral 500 miligramos cada 12 horas. ¿Qué cuidados generales tenemos que tener en el ingreso hospitalario? Bueno, si vamos a manejar a la paciente como de forma expectante, no hay cambios clínicos, entonces primero pues hacer control de bienestar fetal de forma diaria, es decir, registro cardiotocográfico, controlar la frecuencia cardíaca fetal todos los días y control ecográfico de forma semanal. A la paciente no hay que decirle que se tiene que quedar totalmente quieta, sí de un reposo relativo, es decir, que deje de hacer esfuerzos, que pronto deje de trabajar y permitírsele que ella pues se siga moviendo para su higiene personal, para que siga sus actividades, pero de una forma más moderada. Y si, por ejemplo, la paciente va a estar en un reposo relativo, debemos pensar que ella es una paciente que podemos tratar con complicaciones tromboembólicas y la finalización activa de la gestación. Entonces, tenemos una paciente que tiene una edad gestacional de más de 32 semanas, tiene un cultivo positivo en el líquido amniótico, pues lo más probable es que se le finalice el parto por la vía más oportuna, ya sea por parto vaginal o por vía cesárea, pero lo más conveniente es finalizar el parto y no ponerla en riesgo. Si la paciente tiene una coriomnionitis clínica, es criterio indicativo total de que debe finalizarse la gestación. Y en esos casos, pues lo importante es que no olvidemos que debemos hacer una cobertura antibiótica de amplio espectro en estas pacientes para pues prevenir eh, mm, las infecciones maternas. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Doctor, una pregunta es que en una rotación habíamos estudiado y el doctor nos decía que el nifedipino nunca se puede combinar con el sulfato de magnesio. En ese caso que están usando el nifedipino como tocolítico, el sulfato de magnesio como neuroprotector, ¿cómo sería ahí, doctor? Maravilloso, muy buena pregunta. Camilo, responda a esa pregunta. ¿Quién fue la que preguntó? Yo, doctor.
A ver, respóndale a Camila. ¿Me la repite, por favor? Que no alcanzo a escucharme. Conecten sus cámaras, por favor. Camilo, que yo Camilo. había escuchado. Bueno, Camilo, ven, te resumo lo que te preguntaba Camila. ¿Me hacen un poquito de silencio? ¿Me hacen silencio que estoy en charla? Lo que preguntaba Camila es que si se podía dar la combinación de nifedipino con sulfato de magnesio. Si no la responde, le toca hacer una exposición para mañana de sulfato de magnesio con nifedipino. ¿Sí se la sabe, Camilo? Respuesta Bueno, no el me la- lunes preparamos esa charla, ¿vale? Bueno, Camila, ¿tiene alguna otra pregunta? ¿Aló? No, doctor. No, bueno, muchachos, mentiras. Hay una cosa muy importante sobre amenaza de parto prematuro. Perfecto. El referente mundial de amenaza de parto prematuro es el doctor Roberto Romero. Es un médico venezolano que ahorita está viviendo en Estados Unidos. Perfecto. Según lo que nos dijo Camilo en la charla, cada vez se da uno más cuenta que la amenaza de parto pretérmino tiene cierta predisposición a infección intraamniótica. Inclusive, se cree que más o menos un 40% de amenazas de parto que terminan en trabajo de partos prematuros tuvieran una coriomielitis subclínica. Perfecto. Hay una cosa muy importante en amenaza. Primero, poder definir muy bien la edad gestacional. Si usted no tiene clara la edad gestacional de esa paciente, puede ser que el bebé ya esté a término y lo que usted la esté catalogando sería mal y estar haciendo una iatrogenia, que es colocarle una inhibición a una paciente que no requiere. Y eso a veces puede ser muy frecuente, sobre todo en aquellas pacientes que tengan un mal control prenatal. Perfecto. Como aquella paciente que nos consulta ya en la última cita y nos dice que por ecografía nos da 32, 34 semanas y lo que sí realmente tiene es un parto a término, pero con un feto restringido. Entonces, es muy importante que las pacientes desde el primer comienzo del embarazo se hagan su primera ecografía y así poder calcular realmente qué edad gestacional tiene. Anteriormente había un listado mucho más grande de uteroinhibidores. Generalmente lo último que nos quedamos es con la nifedipina, pero en el mercado había nifedipina, estaban los beta-adrenérgicos, estaba inclusive el sulfato de magnesio que en altas dosis puede ser un uteroinhibidor. Perfecto. Sin embargo, en un estudio que hizo Cochrane es un motor de búsqueda, que ese motor de búsqueda lo que busca son los metaanálisis. Hicieron un estudio con nifedipina, atosiban, beta-adrenérgicos, AINES como la indometacina, y ellos encontraron que no había mayor diferencia entre ninguno de ellos y que más costo efectivo era la nifedipina. Sin embargo, es claro que hoy nadie va a autoinhibir, solamente se autoinhibe por debajo de las 34 semanas y solamente se va a autoinhibir en el momento justo de darle un chance al feto de colocarle corticoides, ¿sí? Anteriormente, y hay profesores de nosotros que todavía mandan a la casa a las mamás con amenazas de parto prematuro ya resueltas o corregidas y las envían todavía con nifedipino. Digamos, eso es algo de mala práctica. Ya, si usted es una paciente, la maduró, se le quitaron las contracciones, la tienen que enviar para la casa completamente sin nada, y si esa paciente inicia trabajo de parto, tiene que dejárselo evolucionar. ¿Por qué 34 semanas? Porque a las 34 semanas solamente hay 1% de que estos fetos tengan mortalidad o morbilidad extrema, ¿perfecto? Que se llama con parálisis cerebral. Otra cosa muy importante con la pregunta que hacía Camila. Eso quedó
en un estudio que hizo Cochrane sobre la parte del sulfato de magnesio, con la colocación de nifedipina, se creía que podía producir una intoxicación. Recordemos que la intoxicación con el sulfato de magnesio se resuelve con el gluconato de calcio. Sin embargo, en el estudio, cuando le colocaron a pacientes nifedipina con sulfato, sobre todo aquellas pacientes preclánticas, ellos no encontraron mayor nivel de intoxicación por colocar los dos medicamentos. Entonces, no hay ningún motivo de no colocar los dos medicamentos a la vez. Sin embargo, recordemos que en todo caso, el solo hecho de tener sulfato tiene un problema de que puede haber una intoxicación. Por eso, toda paciente que tenga sulfato, usted le tiene que cuantificar la orina con una sonda vesical y tiene que mirar la diuresis, porque de ahí es donde va a haber la excreción, ¿perfecto? Y también tienes que ver los niveles de sulfato de magnesio. Lamentablemente, en ninguna institución no los hay, porque son muy costosos. Cuando usted los va a ver, se demoran casi 6-8 horas. Entonces, un método clínico es mirar el reflejo pateral. Entonces, eso es con la parte de sulfato de magnesio. Creo que se resuelve la pregunta. Camilo ya no hay necesidad de hacer la exposición. Y no sé si tienen alguna otra pregunta con amenaza de parto prematuro. Ok, bueno, Camilo, muchas gracias por su conferencia. Estaremos pendientes. Creo que ¿qué nos hace falta, Diego, para terminar las charlas mías? No, las suyas ya, doctor, ya están todas, las de este corte. Con los otros profesores, ¿cómo van de charlas? ¿Cómo van con Toño? Con Dan estamos al día, solo queda con el doctor Javier, que hoy vamos a ver toxoplasma y el lunes vemos otra y ya quedamos también con todos los temas del corte listos. Bueno, ahí pasamos con la parte de Diego, pasó el seminario para estudiar, tiene muchos temas que leer, por favor. Diego, estemos muy pendientes de las notas para que las vaya subiendo, ya tenemos un 10% y quedaremos con un 10% en el parcial final, que va a ser hay que apartar el auditorio del hospital, que ahí es donde lo vamos a hacer. ¿Perfecto? Sí, doctor, yo la otra semana pues voy, no sé, pues como no puedo ir ni lunes, ni martes, ni miércoles supuestamente, pues el jueves, porque intenté ir ayer, pero pues salgo a mediodía de rotación, entonces no alcanzaba, entonces la otra semana sí busco que nos den el lugar. No Por lo falta. favor, le agradezco en todo caso, o si no me dices, para yo decirle a uno de los muchachos que estén con mi rotación o Camilo estemos pendientes para ver si el lunes podemos gestionar eso, sacamos el día que creo que es el 18. Perfecto. Listo, doctor. Necesito que me envíen el banco de preguntas, que lo hagan para yo escoger ahí de pronto unas preguntas, ¿ok? Sí, señor, estamos en eso. Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Chao, chao. Doctor, gracias. Chao, Luego, doctor, que se... doctor.